Bienvenidos a Encabezados de Cabeza, noticias con los pies en la tierra. Empezamos con la información. En una espectacular sesión que tomó a todos por sorpresa, el Congreso de Baja California aprobó extender las fronteras del estado hasta Oregón, al norte, anexándose de facto todo el vecino estado de California. La medida causó extrañeza en Washington, preocupación en California y júbilo entre los mexicanos que se manifestaron al grito de «Bonilla, hermano, recuperaste el territorio mexicano». De acuerdo a la última encuesta de Mitofsky, 11 de cada 10 mexicanos está de acuerdo en que Bonilla extienda su mandato el tiempo que quiera. En un video que circuló en las redes sociales, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aclaró que las recientes escaramuzas entre la policía y un grupo de ciudadanos inconformes se deben a un malentendido. No se trata, dijo, de subir el costo del transporte público, sino de mejorar la calidad del servicio de la policía, encargada de macanear a los manifestantes. El gobernador terminó su mensaje comprometiéndose con la movilidad de los jaliscienses, de que los vamos a mover, los vamos a mover. Ante los continuos reclamos de la ciudadanía, descontenta con la actuación del Poder Judicial, un juez federal obtuvo un amparo para poder seguir otorgando amparos a quien se le dé la gana. Por lo pronto, ya le obsequió un amparo a la hija de Romero de Champs para que ella y sus mascotas puedan seguir dando uso recreativo a los aviones de Pemex. Y se prepara otro para la abuelita de Emilio Lozoya, que actualmente se encuentra escondida en la bóveda de un banco de las Islas Caimán. Rumores de una posible fuga del Chapo Guzmán de la prisión de ultramáxima seguridad de Colorado, el Alcatraz de las Montañas Rocallosas le llaman, provocó una minuciosa inspección de las instalaciones. Luego de horas de búsqueda, los custodios encontraron un túnel en construcción que aseguraron llevaba directamente a la casa de Kate del Castillo. Para corroborar esta información, enviamos nuestras cámaras y micrófonos a nuestros estudios para una entrevista exclusiva con el corresponsal de El Chamuco en Washington, Jesús Esquivel. Jesús, adelante. Gracias, Antonio Helguera. Pues aquí tu corresponsal en Washington. Ahora me encuentro en el piso número 5 de la prisión de Florence, Colorado, subterránea, donde se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán Loera purgando su sentencia. Los comentarios en esta prisión son de desvelos. Y es que dicen que Jack Kaczynski, el Unabomber, uno de los huéspedes más respetados en esta prisión, no ha podido dormir por los ruidos del túnel que dicen se construyó. No se dicen, ya lo recorrí en la moto, desde aquí hasta Los Ángeles, a la casa de Kate del Castillo, quien se encuentra pues bastante desvelada y enojada, porque además le llegan el eco de otros ruidos que hay en esta prisión. En el piso 4, por ejemplo, dicen que las ojeras ya le cuelgan hasta el suelo a Osiel Cárdenas Guillén, otro de los huéspedes famosos en esta cárcel. Francisco Javier Arellano Félix el Tiguerillo no está desvelado ni con ojeras. Él estaba acostumbrado a pasear de noche en Tijuana, aunque se paseaba en los yates donde finalmente lo agarraron. Juan García Ábrego, que ya está bastante grandecito, es uno de los primeros mexicanos, el primero que llegó a esta prisión de Florence, Colorado. Él se encuentra bien de salud, toma pastillas para dormir, no sé de dónde las saque porque aquí nada se puede meter. De donde sí se puede meter absolutamente todo y han grabado todos los ruidos en esta prisión de Florence, Colorado, es más abajo, en el Averno. Vamos a platicar con estos testigos desprotegidos que conocen todo y están tomando absolutamente nota de todo lo que ocurre aquí. Jesús Esquivel, bienvenido al Averno. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidísimo a este piso. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien y muy Hace contentos. calor aquí, ¿eh? Sí, pues estamos un poquito... Imagínate. Oye, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Acabas de presentar el viernes pasado este libro, El Juicio, Crónica de la Caída del Chapo. Tú asististe a este juicio. ¿Qué se siente estar en un juicio? ¿Qué se siente meterse a esa película? Mira, en este caso, y con todo el morbo y el asunto mediático del Chapo, las redes sociales que no existían cuando asistía a uno de los grandes juicios, primero que fue el de García Ábrego en Houston, pues de pronto como que ya formabas parte del elenco de una narconovela, sin darte cuenta, hasta que te dabas un pellizco y caías en la realidad de que estabas en el proceso judicial, tal vez más importante de los últimos años en la relación México-Estados Unidos por el tema del narcotráfico. Yo en la primera audiencia de las 38 llegué con mucha curiosidad
por ver por primera vez en persona al Chapo Guzmán. Había visto sus fotografías y videos y creo que desde el inicio yo siempre había dicho que él no era el capo de capos, ese era un asunto que dibujó y pintó y se inventó la DEA, pero al verlo pues corroboré exactamente eso, porque preocupado por el asunto mediático, volteaba a ver a la prensa sin saber quién era cada quien y hizo un recorrido visual para ubicar perfectamente a los integrantes del jurado, que eran los que finalmente decidirían su destino. Al juez saludando a todo mundo, haz de cuenta que estaba en una pachanga, no con alegría, ¿verdad? Pero familiarizándose con todos, nada preocupado. Nada preocupado. No, en la primera audiencia y así fue durante todo el juicio. Me imagino que en algún momento pensó que iba a salir librado de ese proceso con los abogados que tenía. Eduardo Valareso, que empezaba a tener la relación de ser un abogado de narcos, de Shen Li Yigón, ¿se acuerdan? El claro. de Copel a su cuello. William Púrpura, que resultó la estrella de la defensa, y Jeffrey Lichtman, que llevaba la reputación de haber sido el abogado de Gotti en las Cortes Federales en Nueva York. Y bueno, me imagino que le doraron la píldora y dijeron, te podemos librar o tal vez conseguir una sentencia menos severa que la que le dieron al Chapo. Oye, este asunto, como bien lo mencionas, es un show mediático y que básicamente lo inventó la DEA. O sea, ¿tú crees que entonces esto tiene algún interés solamente por el show o porque hay capos mucho más chonchos, ¿no? Sí. O sea, bien dices que el Mayo es el que realmente es Sí, el capo. a ver, el cártel de Sinaloa siempre estuvo compuesto en la cúpula de mando por 3 fracciones. Juan José Esparragosa Moreno el Azul, Joaquín el Chapo Guzmán Loera y el Mayo Zambada. Que ellos ya tenían a sus subalternos, ¿no? Nacho Coronel, el Rey Zambada, en algún momento los Beltrán Leiva. Pero si te das cuenta, las estrategias han sido muy diferentes de operar de esas fracciones. Lázaro Cárdenas, todo el tiempo el puerto controlado por la gente de El Azul, quien desde años anteriores, desde la época del cártel de Guadalajara, había establecido la relación con los colombianos. Y como además fue policía, pues sabía cómo moverse, un tipo violento, como lo describen. Tienes al Chapo, con ese don de buena gente, con el que puedes platicar. Tiene carisma, porque al verlo ahí en la corte, yo varias veces comenté, bueno, como que hasta es con alguien con quien te puedes echar una mesa de dominó, echarte unas chelas y platicar a gusto. Y el Mayo, que empezó a operar no como jefe, sino como pistolero, porque no se les llamaba sicarios todavía, y tiene que ver con el asunto mediático, hasta fueron cambiando los adjetivos en la famosa narcocultura, ¿sí? Un pistolero junto con el Chapo, que lo describen la gente que todavía vive de esos años, que le gusta jalarle a la pistola, bragado, como mucha gente de su tierra, a diferencia del Chapo, que también era pistolero, pero el Chapo era así como medio mariconzón, en ese sentido. Y si revisas un poco la historia del cártel de Sinaloa, todos los problemas que hubo cuando se formó la federación, los grandes amigos y colegas y que se respetaban y que tenían, digamos, más poder, era Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y el Mayo. Aun cuando el Chapo, pues, todos son compadres y parientes, formaba parte de ese grupo. Al morirse el Señor de los Cielos, Amado, de manera natural, como que, digamos, el de mayor respeto, el de mayor mando se convirtió el Mayo. Y en ese juicio, por ejemplo, se dieron muchos ejemplos de cómo el Chapo, obsesionado porque apareciera su nombre en los medios, que le gustan los reflectores, no tenía esa misma capacidad de negociación ni de decisiones que el Azul, y mucho menos que el Mayo. El Azul se murió, sus hijos me imagino que fueron entrenados o enseñados a mantenerse a ese nivel bajo, sin que aparezcas, porque es como un mafioso italiano. El narco es un negocio, si apareces en los medios, pues te estás echando a la policía, estás llamando la atención. Y al Chapo ese le gustaba, al final hasta le estorbó al cártel, ¿no? Pues sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a ver la sección de Cintia Bolio
La Chamuca, y después regresamos para seguir con este tema. Querido electorado, ¿sabías tú que en el patriarcado nuestro de cada día está normalizada la violencia contra las mujeres? Todo comienza en la niñez con la socialización de género, que establece jerarquías y desequilibrio entre hombres y mujeres y su relación con el poder. Desde temprana edad aprendemos en familia y a través de otras instituciones, como los medios o las iglesias, a seguir ciertas pautas de comportamiento de acuerdo al género binario y heteronormativo. Esta construcción social de lo femenino y lo masculino normaliza o naturaliza la violencia, al programarnos para amar o enaltecer a los hombres y a odiar o denostar a las mujeres incondicionalmente, sin importar las acciones de unos u otras. Uno de los grandes errores de esta programación es asignar cualidades a los niños como la acción, la valentía, la curiosidad, y a las niñas características en contraste como la sumisión, el miedo, la culpa o la obediencia. El efecto de asociar la violencia con el deseo como lo normal en los hombres es la raíz de violencias que escalan del acoso a la violación, a la trata de mujeres o al feminicidio. Uno de los mayores horrores de la socialización de género es enseñar a los niños a ser violentos con las niñas y segregarlas, so pena de volverse mariquitas, haciéndolos misóginos y homófobos. De igual manera, el comportamiento agresivo en la ofensiva o defensiva se ve como propio de los hombres, mientras que a las mujeres se nos enseña a no defendernos ni expresar rabia, a ser víctimas pasivas para no ser mal vistas, pero sí culpadas. México está rankeado como uno de los peores países para ser mujer. Antes era extremo hablar de autodefensa femenina, pero la escalada de violencia nos obliga a considerarla como herramienta de autocuidado o de sobrevivencia. Para desnaturalizar la violencia estructural del patriarcado, primero tenemos que reconocerla y después desaprenderla. ¿Cómo? Combatiendo y erradicando los estereotipos de género e impulsando la cultura de paz en la convivencia diaria. ¡Sí se puede! ¡No se quiere! ¿Y tú? ¿Qué piensas? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. De todo lo que tú estás contando, se desprende, entre otras cosas, que se trata que de un negocio organizado en el largo plazo, ¿no? Sí, claro. Y aquí lo que importa también saber es qué tanto peso han tenido las políticas de Washington en el crecimiento del narco y cómo funciona esta organización. Pues mira, sin duda las estrategias de la lucha contra las drogas, como llaman en Estados Unidos, porque no hablan contra el narcotráfico, porque es diferente el contexto y la realidad. En algún momento se estableció para detener todos los cargamentos, primero de cocaína, empezaron a inundar las calles de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Washington, la que quieras, y después contra la heroína, cuando surgió todo lo del crack. Pero los narcos se adelantan siempre a las estrategias que ni hay de salud pública ni de educación en Estados Unidos, y de ahí surgió el tema de las drogas sintéticas, que en estos momentos son las de mayor demanda en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Y la imaginación, la estrategia de los cárteles es enorme. Han traído a químicos colombianos, a químicos chinos para que los ayuden a transformar las drogas duras tradicionales en drogas más baratas que ahora conocemos como metanfetaminas, que han generado muchas muertes en Estados Unidos. Son 114 en promedio los estadounidenses que se mueren todos los días de una sobredosis. Entonces, yo siempre he dicho, a manera incluso hasta de broma, que como los narcos están más adelante que las estrategias de gobierno, si algún día a un estadounidense en cualquier lugar se le ocurre darle una mordida a una silla de madera y dice que con eso se puso high,
Los cárteles van a empezar a inundar de madera a los Estados Unidos, con sillas, porque si no, no les vas a ver igual. De ahí que la gran batalla contra las drogas en Estados Unidos es una falacia. ¿Qué tan importantes son las políticas de salud pública en todo esto? No ha habido en los últimos años. La última en Estados Unidos la llevó a cabo el gobierno de Ronald Reagan. No sé si se acuerdan ese comercial de televisión Sí, no. del huevo frito. Este es tu cerebro antes de las drogas y ya frito, este es tu cerebro después de las drogas. Mucho menos con Trump. Trump está obsesionado en reelegirse. El día menos pensado que se le ocurra por cuestiones político-electorales hablar del tema de las drogas, va a decir que todos nosotros somos narcos, como ya lo dijo, y chance y hasta el preciso. Entonces no hay manera de que en estos momentos se pueda establecer una política de salud pública y educación en Estados Unidos. Se ha hablado mucho recientemente del fentanilo, pero por una razón, porque son blancos los que se están muriendo. Claro. Caramba. ¿Y ese fentanilo cómo se obtiene? ¿De dónde? De China. De China. De China, lo puedes pedir por internet, es el que se utiliza para producir las metanfetaminas, convertir la droga, la heroína cafecita o negra, como se le conoce, la que se produce en nuestro país, en blanca para hacerla más cara. Es una sustancia química mortal, que si la tocas te mueres. Ah, caray. Y nos la mandan los chinos por Federal Express o DHL, ¿Cómo crees? pero no llegan directas a México, tienen que llegar a Estados Unidos, a las oficinas satelitales de distribución en Tennessee y en Los Ángeles. Y luego se vienen para acá. No las Y, detectan. pues si las detectan, la gente de DHL no son agentes de aduanas de Estados Unidos, es una empresa privada. Y se ha tocado poco el tema precisamente porque te imaginas decir en Estados Unidos, el principal distribuidor de la droga más peligrosa es DHL, Federal Express, tiras Wall Street. Yo estuve trabajando un texto con el New York Times, me pasé varios meses y a final de cuentas, no me preguntes por qué, pero me dijeron, en el New York Times no se publica. Ah, caramba. Tenemos que ver. ¿Tú tienes algo que decirnos sobre todos estos temas en otro universo? Sobre la guerra de las drogas, sobre el origen de la guerra de las drogas. Entonces, en este momento me voy a permitir desdoblarme para pasar a otro universo paralelo con su perdón. Sin albur. El gran científico danés Niels Bohr decía que si alguien no queda profundamente confundido por la física cuántica es porque no la ha entendido bien. Y es que en esta área científica encontramos fenómenos difíciles de explicar. De hecho, nos encontramos que hay personajes que viven en universos paralelos. Universos paralelos. Este es el caso de Felipe Calderón. En un universo que tenía lugar en 2006, Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Según otro universo paralelo, en realidad Calderón desató esa guerra porque se había robado la presidencia y porque necesitaba militarizar al país para permanecer en la silla. Según el universo de la propaganda oficial, esta guerra era para que la droga no llegue a tus hijos. Sin embargo, desde el 2006, mucha de la droga que los cárteles no lograron pasar a los Estados Unidos se vendió en México. De hecho, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, informó que el consumo de cocaína en México y otras drogas ilegales se duplicó en los pasados 6 años. Dijo, parece mucho, pero no lo es, si partimos de que pasó de 1.25% a 2.5%. En su momento, diversos analistas indicaron que esta estrategia de guerra iba a ensangrentar al país por décadas. Y en efecto, esa estrategia desencadenó una enorme espiral de violencia. Entre otras cosas, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles reclutaron a mucha gente, sobre todo a jóvenes en pobreza. Un estudio de 2010 estimaba que entre 25 y 30 mil jóvenes de entre 13 y 25 años estaban ligados al crimen organizado. Según la Red por los Derechos de la Infancia, en México, el narco reclutó a 35,000 menores de edad entre 2006 y 2010. Muchos trabajaban como sicarios. En la era neoliberal, a la vez que el desempleo creció, el AMPA creó muchas chambas muy bien pagadas.
Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en 2011 el narco era el mayor generador de empleos del país. Le daba trabajo a 600,000 personas. Así, la delincuencia se generalizó y se filtró en el tejido social, al punto que, en 2011, varios grupos de secuestradores eran en realidad industrias familiares. ¿Cuánto tiempo costará reintegrar a esas decenas de miles de jóvenes delincuentes a la sociedad? ¿Qué tanto cambiaron los valores y las expectativas de vida por la cultura del narco? ¿Cuánto tiempo tomará desterrar la cultura del horror? Y ahora resulta que en 2019, en un universo paralelo, Felipe Calderón protesta indignado por el hecho de que hay violencia en el país. Jesús, entonces dices que realmente el Chapo no era el verdadero capo. Hay una percepción como de que, claro, ya que está detenido, ahora sí, sin posibilidad de volver a escapar, pareciera que sí es un terrible golpe, ¿no?, a la organización, pero realmente tú dices que no pasa nada. Quien es realmente el capo es el Mayo Zambada y él es totalmente inencontrable, intocable. ¿Y qué pasa entonces? ¿Sigue el negocio normal? Pues desde que el Chapo fue detenido, desde que se andaba escondiendo, el cártel de Sinaloa seguía operando muy bien. Además, de pronto se le ocurrió al cártel de Jalisco Nueva Generación decir, me regreso ahora a traficar drogas a México, pero a Estados Unidos, porque antes solo enviaba a Europa. Por eso se convirtió en la organización criminal mexicana con más lana, porque cobraba en euros, no en dólares. Bastante inteligente el Queenie, porque fue quien empezó a hacer esas estrategias en conexión con el Mayo. Ahora que se le acabó el corrido al Chapo, que fue detenido, el Mayo le está concediendo gran parte de las plazas que estaban bajo el control de la fracción del Chapo. ¿Se acuerdan que inmediatamente que volvió a caer el Chapo secuestraron a sus hijos? Sí, claro. ¿Quién los liberó? El Mayo. Y hay otro ejemplo muy grande de esto, que fue como la burla de la DEA y del sistema judicial de Estados Unidos durante el proceso del Chapo, pues al gobierno mexicano y a todos los mexicanos y a todos los que dicen que dónde se encuentran los grandes capos. Sale el Vicentillo, su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, a testificar y relata cómo lo doblegaron en la prisión, en el hoyo, como le llaman, en la cárcel de castigo, celda de castigo, y decide, pues les voy a contar todo, ¿no?, lo que quieran con tal de que me liberen, me saquen de aquí. Y dice que inmediatamente que lo sacan del hoyo, los agentes de la DEA le ponen un teléfono celular y en el teléfono al otro lado estaba su papá. O sea, que la DEA tenía el número de teléfono de su papá. Eso, por un lado, ¿no? Dices, a ver qué pasó. Y eventualmente, más adelante en su testimonio, le preguntan que, pues, qué información ha dado sobre su papá. El Departamento de Justicia quería siempre señalar que el capo de capos era el Chapo. A ese estaba acusando, ese lo tenían ahí. Claro. Y la defensa, todo lo contrario, el Mayo, ¿no? Claro. Pero la misma fiscalía cayó en errores. Le preguntan qué información, como para quedar bien, para que vean lo que nos ha dado, las coordenadas de las casas de seguridad, de las pistas clandestinas en la sierra, de dónde se movía, en fin, de todo su papá. Y le preguntan, ¿y por qué no lo han detenido? Pues eso no me lo pregunten a mí, idiotas, pregúntenselo ustedes. Fue el momento cómico del juicio, que hasta pues todos nos reímos, era imposible no reírte, que el juez nos llamó la atención. Por eso, y demuestra que es el capo de capos. ¿Cuándo han oído que traiga a Estados Unidos una campaña así contra el Mayo? Como la que tenía el Chapo, no. Simple y sencillamente no. Y hay mucha cooperación. Claro. Imagínate, al Vicentillo va a salir dentro de 3 años libre, el hijo del líder del cártel de Sinaloa se va a quedar en Estados Unidos a vivir tranquilamente con toda su familia. Esa es la hipocresía de Estados Unidos. Aquí no era nuevo, no sabíamos las cantidades de que Enrique Peña Nieto, que Calderón, que Genaro García. Bueno, lo de Genaro está la cola más grande que la del diablo, que la del mismo Eso es lo que te iba a preguntar. Durante todo el juicio ha habido testimonios de sobornos al más alto nivel. ¿Cuál es el futuro de eso? ¿Qué va a pasar? Pues es una tarea pendiente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque se mencionaron muchos nombres. El de Peña Nieto, que ahí la cantidad pudieron haber dicho más o menos millones de dólares. Pero una constante de corrupción, de recibir dineros, fue Genaro García Luna. Así es. No solo
capos mexicanos, sino colombianos, hablaron de que se le entregaba dinero tanto de la fracción del Chapo como de los Beltrán Leiva. Órale. Entonces, y están las grabaciones de las pláticas del Chapo. Nos informó todavía, como para que nos diera envidia, la Fiscalía, que solo presentaron las que tenían que ver con el caso. Hay miles. Imagínate de qué más hablaron. Si escuchamos una cuando el Chapo le da una orden a un comandante de la Policía Federal en Sinaloa, debe investigar López Obrador porque está en deuda como presidente, no porque lo haya provocado él con la sociedad mexicana, porque seguimos hundidos en una violencia incontrolable relacionada al crimen organizado. Si los gringos quieren la lana, pues que él pida la información, las otras grabaciones que no se dieron a conocer y todos los datos que deben tener para seguir el hilo. Y me parece que el perdón y el olvido con estas gentes no se justifica con tantos muertos. No, para nada. Oigan, señores, pues nos tenemos que despedir de este espacio, de esta pantalla. Les agradecemos a todos que nos hayan soportado un programa más. Recuerden que tenemos la revista, que ya salió la de agosto, y agradecerle al querido Jesús que nos hayas venido a entrevistar hasta este piso subterráneo. Pues los dejo. Muchas gracias. Pues Antonio Helguera, yo te regreso los micrófonos después de haber estado en un lugar demasiado caliente, debajo de donde va a vivir el Chapo el resto de sus días. No, a mí me la pelan López Dóriga y Loretti. Avísenme, por favor. Jesús, muchas gracias por tu entrevista muy interesante. Regresamos con la última nota del día. Ante las protestas por la aprobación en Tabasco de la llamada Ley Garrote, el presidente de la República anunció la creación del Instituto para evaluar la rebeldía del pueblo. Dicho instituto, aseguró, tendrá como objetivo otorgar un certificado de causa justa a todos aquellos grupos que protesten en buena lid para que no sean sujetos de acciones legales. Esto fue todo en Encabezados de Cabeza. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Estamos de vuelta aquí en la mesa del... ¿De qué piso es? ¿Del infierno este? En el octavo, estamos en el octavo piso. Mucho más abajo. Octavo subsuelo. Jesús Esquivel, tú has escrito varios libros sobre este tema del narco, ya tienes bastante experiencia investigando estos temas. ¿Qué diferencias ves de los primeros, del primer libro que hiciste ahora? ¿Qué ha pasado en el país en todos estos años? Nada. ¿Nada? El narco sigue igual. Nada, sigue igual. Lo único que nos dedicamos a... Digo, creo que ocurrió una circunstancia grave, que fue que no sé en qué estado etílico Felipe Calderón lanzó esa guerra contra el narcotráfico por quedar bien con Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida, que pateando el fue un avispero, estado ilegítimo. que pateando el avispero, militarizando el combate al crimen organizado, provocó estas disputas por las plazas y las rutas de trasiego entre las mismas organizaciones. Y obviamente las más poderosas se aprovecharon de los más débiles. Pero ¿por qué mencioné de que causó esta situación? Porque recordarán ustedes que estaba el cártel del Golfo y se empezó a hablar de los Zetas. Claro. Llegó el momento que los Zetas aprovecharon estos errores del gobierno y se convirtieron en un cártel. Pero no solo un cártel de trasiego de drogas, sino un cártel de terror. Las escenas de cómo ejecutaban a la gente, los videos utilizando las sierras o las motosierras para decapitar a personas, generó esa ola de pánico en la sociedad mexicana. Y ahí, criminales comunes y corrientes, porque eso sí, los mexicanos siempre nos destacamos por la iniciativa para el mal, utilizaron la etiqueta de Z para diversificar sus crímenes y generar más ganancia. Y era muy común, ya se nos olvidó, pero era muy común que hasta tu vecino se hacía pasar por Z, sabía dónde iba tu hijo, te hablaba por teléfono, sabes que soy Z. Y me depositas tanto, o me das tanto, o tu hijo que va en... Y eso generó todo lo que estamos viviendo hasta el momento, esa descomposición, incluso dentro de las organizaciones delictivas. El Chapo, por ejemplo, siempre hablaba de los Zetas como la porquería del crimen, ¿no? Y hay un caso en el que se presentó en el juicio
que simplemente torturaron y quemaron a alguien por haber pertenecido a los Zetas, y lo está interrogando, el video del interrogatorio donde se ve el Zeta amarrado, ¿no? Entonces, hasta entre los narcos hay decencia. Pues el Chapo los llamaba delincuentes. Sí, la chusma del crimen organizado. Y pues no ha pasado nada, porque incluso ha empeorado un poco, digamos, el consumo de drogas aquí en nuestro país. Sí, claro. El narcomenudeo empezó a generar grandes problemas porque hay drogas sintéticas, sobre todo drogas sintéticas de muy baja calidad, de gran adicción, que el mercado estadounidense no las quiere. Entonces se les pasa tantito de los químicos y pues ¿a quién se las vendemos? Pues a la gente de aquí. Juárez es un ejemplo grande de todo ello, en el cual las pandillas por muchos años que ayudaban al cártel primero del Señor de los Cielos y después del Viceroy, de los hermanos Carrillo Fuentes, empezaron a vender las drogas en las calles de Juárez. Y por eso mataban a tantos chavillos, se moría de sobredosis, en fin, y eso ya se ha extendido. Y luego surge la familia michoacana que le entra por el mismo hilo de ventas. En Guadalajara también un enorme consumo de narcóticos. Y lo que cambian son los nombres de los capos. Digo, el Mayo, pues por toda la publicidad, el Chapo, por toda la publicidad y el tema mediático. Pero ha habido otros narcotraficantes detenidos que pues, se deja de hablar de ellos, pero sigue el mismo tema, ¿no? El trasiego de drogas está al mismo nivel y ahora ganan más. Pero sí ha cambiado la percepción de la sociedad frente a esto. No es lo mismo... Ya nos acostumbraron a los muertos. No es lo mismo una ejecución a principios de los 2000. ¿Se acuerdan los decapitados en la discoteca en Michoacán? Las cabezas. Se escandalizó todo México, ahora ya no es nota. Sí, ahora algo así Ya, es uno cosa más. de todos los días. Yo, los años que llevo investigando esto y sobre todo yendo a Ciudad Juárez, hay una escena que no se me va a borrar jamás, hasta el día que me muera. En Anapra estaban jugando, bueno, nos avisaron a un fotógrafo que en ese momento contrataba Proceso como freelance en Ciudad Juárez, de que habían encontrado a unos ejecutados en Anapra y tocó la suerte que estaba yo allá. Digo, suerte o mala suerte, como lo quieran ver. Y fuimos y estaban jugando fútbol unos chavitos, como ya sabes, las porterías 2 piedras en la calle. Y las cabezas estaban como a 5 metros de ellos. ¿Cómo crees? Normal. Sí, pero eso tiene que ver con el hecho de que en el negocio de narcotráfico el horror es parte, es como, digamos, es como una tecnología, pues, ¿no? Es que la intimidación, es parte del savoir-faire, ¿no? Es parte del marketing. Es parte de lo que es parte del negocio, ¿no? Es parte integrante del negocio. Yo no estoy tan de acuerdo en que la sociedad, los mexicanos tengamos una particular aptitud para hacer el mal. Yo creo que esto... No, me refería a que somos muy ingeniosos para hacer todo. En todo el mundo ocurre eso, ¿no? Yo creo que aquí lo que desencadena toda esta brutalidad y toda esta violencia son los niveles de ganancias, ¿no? Porque si tienes de repente, es un negocio en el que las ganancias son del 10,000%, ¿no? Ahora en la extorsión, bueno, pues ganaban menos, por eso decía, pero los narcos, los verdaderos narcos, su negocio está en otro lado. En las grandes cantidades de trasiego de drogas, no en andar extorsionando ni nada. Ahí es donde el gobierno mexicano nos vendió otra versión para justificar sus errores, sobre todo el de Calderón, ¿no? Que hablaba cada rato de la diversificación de los delitos del narcotráfico. Yo no veo al Mayo dando órdenes de ve y secuéstramelo por 20,000 pesos. No. Allá estamos hablando de millones de dólares. Claro. Sí, claro, es una multinacional muy organizada al final de cuentas. Por eso todos los lazos que tenía con los colombianos. Sí, ahora descubres que incluso los venían a ver los colombianos. En la época de Pablo Escobar era al revés, iban los mexicanos a negociar y ahora dueños de todo el territorio nacional y el nivel de corrupción que era una de las ofertas. Sí, claro. Fíjate nada más lo que le decía el capo de cualquier organización, sobre todo el Mayo. Conmigo hay garantía, el Chapo, conmigo hay garantía. Como ya cerré el corrido del Chapo, ahora me voy con el Mayo, ¿no? Como hay garantía conmigo de pasar rápido la cocaína ya, pero además en mi nómina de pagos tengo a tal general, a tal gobernador, a tal esto, pues para un colombiano era garantía que su droga llegara allá. Sí, claro. Eso forma parte del negocio.
Oye, ¿cómo ves lo que acaba de pasar con lo del Plan Nacional contra las Adicciones en México? ¿Crees que tenga sentido o futuro? Por lo menos alienta, ¿no? Sí, claro. El decir que ya se va a establecer o se va a iniciar una estrategia de salud pública y de educación. Sí. Y eso, ya dices, a los jóvenes les puede ayudar en algo. Ujú. Primero por todas las aberraciones que tenemos, que hay gente que sigue insistiendo que forma parte de nuestra cultura, esta anomalía de narcocultura, que sería muy bueno empezar a enseñar a los niños, sobre todo a los niños, ¿no? Exacto. Que no deben escuchar ese tipo de música. Imagínate, oye, digo, no sé, yo alucino los narcocorridos, de verdad, que sonó el R15 y el Cuervo y tarugadas así. Y ando comprando cobijas. Sí, entonces son unas historias terribles, ¿no? Las alternativas por las situaciones económicas a través de la educación y programas de salud pública tienen que ser otras. Ujú. Con una colega de Proceso se hizo un reportaje en Ciudad Juárez, y perdón que lo mencione tanto, pero de los niños sicarios. Sí, claro. Yo recuerdo lo que nos dijo el chavillo, o sea, a mí de todos modos me van a matar. Ahorita me dan $1,000 por cada cabrón que mato. Sí, claro. Mi coca, mi vieja y mi troca. Gravísimo. Sí, no. Entonces, A ver, esperemos que este programa y esta estrategia se lleve muy bien hacia adelante. y Lo que a empiece mí me tener éxito. impresiona es que es al final de cuentas la primera, digo, es una señal de que hay un cambio de rumbo. Sí, claro. ¿No? Sobre y todo. eso es lo que es importante. Es decir, no, Que hay no- conciencia de lo que nos está Exacto. pasando. No va a ser pronto, no vas a obtener resultados rápidamente, pero el cambio de rumbo es claro. Y eso sí es fundamental, ¿no? Igual como ocurre con el combate al narcotráfico, es decir, si hay un cambio en las lógicas, antes todo estaba centrado en las lógicas del populismo penal. Claro. Y ahorita esto ha cambiado, sí es un viraje, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto esta estrategia ha tomado en cuenta, por ejemplo, el tema de la marihuana, que me parece importante, la despenalización, Sí, claro. porque pues siguen insistiendo en que la marihuana sigue siendo El vehículo. sí, y cuando está comprobado científicamente y médicamente que es más fácil que te mueras por consumo de tabaco que por la marihuana. Pero en ese mismo sentido, a mí cuando la primera vez que escuché esta estupidez de legalizar lo de la heroína, yo dije, la gente que está hablando de esto se me hace que jamás ha visto No tiene idea. a un adicto a esa droga. Sí, claro. Es la degradación humana, físicamente nada más. No sé si hayan visitado algún picadero. Sí, En México. Hemos visto fotos y bueno, reportajes hemos de visto proceso fotos y y todo todo eso. Es impactante. Exacto. Las películas de Nueva York Sí, nada tienen que ver, o de Los Ángeles, ¿se acuerdan de la película Traffic? Sí, sí, cómo ¿cómo no. no? La escena conmovedora que te expresaba exactamente a dónde te llevan las drogas, la hija del zar antidrogas prostituyéndose por un piquete de heroína, ¿no? Y digo, ahí era fino el asunto. No, sí, ¿no? Y hay más románticas como Tightland. Exacto. Pero sí, sí. es la degradación, Un la horror. manteca le dicen allá en Nueva York, ¿no? Dicen esa porquería. Pero bueno, sí está gacho. Oye, ¿cuál es tu opinión sobre la Guardia Nacional? Híjole, ahí sí está muy complicado. En primer lugar, porque vas a fusionar algunas instituciones como es la Policía Federal, en donde primero no se hizo la tarea de depurar Sí, claro. a los elementos. No hay que generalizar, porque nosotros los mexicanos tendemos, como decíamos antes, todos los políticos son corruptos, ¿no? ¿Y para qué votos si al final va a ganar el que ellos quieren, ¿no? Era, digamos, el lenguaje popular. De la mayoría, pues perdimos la confianza en las instituciones, se la ganaron a pulso. Sí, hombre. Pero, por ejemplo, la Policía Federal está comprobado que han estado involucrados en el tráfico de drogas. Sin corrupción no se entiende el narcotráfico. Me parece que ahí sí debieron, o deben, todavía es tiempo, de consultar a los mismos elementos de la Policía Federal para saber quiénes los Están conocen metidos, perfectamente. Sí, claro. Los conocen perfectamente, saben quiénes. Y pues deslindar a ellos de puntos estratégicos. Yo saqué una nota en Proceso y al tipo que habían colocado encargado del aeropuerto Benito Juárez. Y al otro día que saqué la nota lo corrieron porque había estado en Cancún trabajando con el cártel, había estado en Guadalajara y ese cuate a la vez ya había colocado sus piezas en... Claro. Imagínate Pues sí, en claro. dónde. Él en la Ciudad de México, el aeropuerto de Cancún,
El aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Tijuana. Oye, tenemos muy buen currículum, perdón. Qué bárbaro. El currículum ideal. Y hay otros casos. Sí, claro. Yo digo que no hay reportero sin suerte, y yo me considero un reportero que me ha tocado suerte, pero me topé a todos los que agarraron al Chapo. A Víctor Vázquez, el que lo agarró, el gringo, el de la DEA, que lo agarró en Mazatlán. Que ahora con este juicio y con la entrevista que le hago a Emma Coronel, a ver cómo quisiera encontrarme a Felipe Calderón, que me desmintió, que fueron la Marina quien lo detuvo. Sí, claro. Y está comprobado, la CIA, la DEA y US Marshal vestidos de marinos. ¿Me estás Profanaron diciendo- el uniforme ¿Estás sagrado diciendo de que la Marina. Calderón mintió? ¿Podríamos repetirlo? Me Un close-up. desmintió. Es una fuerte acusación. Y después, en Washington, los azares de la vida, me encontré a Nicolás González Perrín, el comisario de la Policía Federal, que detuvieron al Chapo en Los Mochis Ujú. y que no aceptó la lana que le ofreció el Chapo. Él es un policía de carrera, no porque ahora lo conozca diga, él lo está defendiendo, patrocinando, ¿no? Nada que eso. Quien diga eso es porque no me conoce. Él me buscó estando en la fiesta del 15 de septiembre, fue muy cómico. Carlos Sada, el que era el embajador, estaba tocando el mariachi de la Policía Federal, que había un mariachi, y además tocan fenomenal y cantan muy bien. Y Se yo saben narcocorridos, seguramente. Como policías son buenos mariachis. Y precisamente estaba yo bromeando con el embajador, con Carlos Sada, le digo, ¿a qué horas pasas a cantar? Y cosas así. Y le digo, en lugar de estar tocando, deberían andar ahí. Y yo vi que estaba ahí, saltote, grandote. Y aprovechó un momento que Carlos siguió saludando y me dice, tú eres Jesús Esquivel, ¿verdad? Sí. Y pues yo ya me va a agarrar. Depende. Y me dice, lo primero que me dijo es, yo agarré al Chapo. Ay, cabrón. ¿Lo quieres saber? Pues claro. Te invito a mi casa mañana y me cuentas. Y sí, me mostró todas las evidencias, lo que publicamos, que estuvieron a punto de agarrarse a tiros en el aeropuerto, cuando ya traían al Chapo, la Marina y la Policía Federal, porque la Marina se quería colgar la medalla. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Lo tuvieron en Washington por cuestiones de seguridad, porque a gente de su grupo ya le mataron a 2, que estuvo en esa operación de Los Mochis, que fue pura casualidad, pero aguantaron vara, no aceptaron el soborno, y por eso el Chapo está donde está ahora, gracias a ellos. ¿Saben dónde está? Ya lo regresaron aquí a México, está en la banca. Va todos los días, su huella digital, firma y ya no hace nada. Esa es la Guardia Nacional. Es un tipo que ha estado, ya después conocí su historial, desplegado en lugares estratégicos. Agarró al Chapo porque él era el encargado de la parte de Los Mochis y Sinaloa. Ha estado en Chihuahua, fue el que agarró a Marrufo, al Jaguar, entre otros grandes narcos de bajo nivel, pero grandes operadores en la banca. ¿Tú no le auguras futuro a la Guardia Nacional? Digo, está empezando, tampoco me quieras decir así, te equivocaste, no lo sé, pero ojalá empiecen a hacer este escrutinio, a saber qué elementos están, pues están muy bien identificados. Si no es misterio, fueron demasiados años de corrupción, de la lucha contra el narcotráfico. Mira, es una herencia verdaderamente nefasta, que además no vas a quitar fácilmente, porque implicó que la cultura delincuencial se transminó en el tejido social, y cambiar eso va a ser muy complicado. ¿Qué vas a hacer con los 50,000 chavitos que le entraron al narco, muchos de los cuales son sicarios? ¿Cómo cambias eso? Sí, y además hay muchas cosas, se combinan. Me decía Gertz Manero, el doctor, cuando hablé con él por el caso que publiqué de Eduardo Ibarrola, el embajador que ya había designado a su enviado para la Fiscalía a Washington. A ver, me decía Gertz Manero cuando le dije, ¿qué no sabía que estaban ahí? Y me dijo, mire, es una institución donde son miles los que dependen de mí. ¿Usted cree que voy a saber? Y si no, delego. Pero mi plan fue que todos estos se van a quedar un año, porque estos, los que saben el manejo de ello, son ellos. Sí, claro. Y yo le dije, es que a Ibarrola lo tienen ahí para atorar el tema de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua. Y le dije, tan es así que ya designó a su representante en la Fiscalía General en la Embajada en Washington. ¿Así quién es?
se llama Guillermo Fonseca, un tipo que lleva años en la PGR, sobre mi cadáver si se va. Pues le acabé la carrera a los dos, ni modo, pero sí me explico. Por lo menos lo que me dijo el doctor Gertz Manero es que tiene un plan de dejarlos un año, porque sí, para que la cuña apriete tiene que ser... Pues sí, llega pura es que es gente nueva que no complicadísimo. sabe y ve expedientes inconclusos y ahí se cometen los errores. Lo mismo puede pasar en la Guardia Nacional. Pero ahí sí son muy conocidos los elementos. Tú operabas en tal estado, se dice que tú... Se dice, no hay que acusarlos, hay que averiguar. Sí, claro. Ah, caramba. Oye, tienes otro libro en puerta, tengo entendido, ¿no? Sí. Es una ¿Qué novela. pase? Es una novela. Es una novela. Y ahora voy a explicarles por qué. Iba a salir publicada en abril de este año. Pues se me atravesó el Chapo y su juicio. Y la editorial me dijeron, pues primero. Claro. Esto, Y además no se pueden publicar en el mismo año 2 libros por autor. pues a un tecleador. Y va a salir en noviembre, ya me dieron la noticia, se llama Tu cabello es la frontera. Para no convertirme en el gran periodista que entrevista sicarios, en fin, hay cosas que no se pueden escribir como noticia. Ya. Claro. Y es más que nada una novela tratando de describir cómo es la vida de la gente que nace en la frontera, en Ciudad Juárez, que para ellos la ilegalidad es parte de su vida diaria, que la ven desde esa perspectiva, que no lo ven malo. Hago un recorrido por todos los antros de Juárez de los años pasados, de pronto aparece un periodista que no soy yo, que hace contactos con los gringos, con los mexicanos, y es una novela incluso hasta de amor, porque es una mujer la protagonista, Carolina, que existe, y hace pues una exposición de cómo es la vida en Ciudad Juárez, de la gente juarense. Órale. Es el México que desconocemos, es otro México, la frontera. ¿Tu cabello es la frontera? Tu cabello es la frontera. Suena Y fantástico. en noviembre ya Este se noviembre, publica. sí. Sí, ahí me ¿Vas avisaron a ir a editorial. Guadalajara a presentarlo? ¿Crees? No lo sé porque pues Washington se complica por las elecciones. Claro. Claro. Changos. Y tienes también un canal de YouTube donde... Ah, sí. Ese, unos amigos me dijeron, se llama 7 minutos de noticias e ironías, pero sabes, se me olvida hacerlo. Y ya me han mandado muchos mensajes, quítese de su cocina, porque lo hago en mi cocina, se escucha, o sea, en fin, yo lo hago así como que por diversión, la verdad, y a veces se me olvida, pero... No, está Pues muy la bien. verdad no le sé mucho a la No, está tecnología. padrísimo. Se te espera. Pues hay que ver 7 minutos de Noticias e ironías. y hay que leer este libro. Exactamente. Muchas gracias, ¿Verdad? Jesús, que estuviste con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buen regreso a Washington, A Guarachington. a Guarachington. En verdad, gracias por bajar hasta estos infiernos. ¿Sale? Siempre será un placer. Bueno, pues señoras, Seguiremos Una leyendo. bendición. pues señoras y señores, muchas gracias por vemos. acompañarnos. Otro programa más. Ahora sí, cuídense mucho. ¿Ya Ahí salió nos el nuevo vemos. chamuco, cómprelo? Sí, ya saben. Llévense el libro. También. Cuídense. Bye.